Oremos por la palabra esta mañana. Señor, decimos tu palabra, lo que hoy, Señor, traes a nuestras vidas, al corazón de la iglesia. Pido sabiduría, Señor, entendimiento, prudencia a la hora de hablar. Ruego que sea tu palabra la que convenza a tu Espíritu Santo, que no sea la opinión humana, sino tu verdad, Señor, y que de la misma manera en el corazón de mis hermanos exista la libertad que da tu Espíritu para recibir esta palabra con mansedumbre, para ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. 1 Corintios capítulo 9. Hagamos un recorderis rapidito, que en el capítulo 8 el apóstol Pablo nos estuvo hablando acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Somos libres en Cristo, pero a la hora de usar nuestra libertad necesitamos darnos cuenta si lo que vamos a hacer puede afectar a alguien. Y en el caso específico del texto está hablando de la carne sacrificada a los ídolos, que en Cristo tenemos la libertad de comérnosla. Pero dice el apóstol, por el contexto en el que están, que muchos de los que tenían la libertad de comerse esa carne no estaban pensando en otras personas de la iglesia débiles, que al verlos a ellos comer carne sacrificada a los ídolos, ellos se iban a ver tentados a adorar ídolos. Por eso dice el apóstol, más bien, por causa de mis hermanos, no comeré. Si comiendo carne yo hago pecar a alguien, él dice, nunca comeré carne entonces, por amor a otros. Y el capítulo 9, él nos va a ampliar ese concepto en torno a que aunque somos libres, tenemos que mirar si lo que vamos a hacer puede afectar la vida de otra persona. Y ahora el ejemplo que él nos va a dar tiene que ver con otro derecho. El primer derecho que vimos, el de comer. Todos tienen derecho a comer, ¿o no? Comer lo que quiera. Pero si lo que tú comes lleva a que otro peque, entonces no lo hagas. ¿Cuál es el derecho ahora que él va a mencionar en el capítulo 9? El derecho a recibir una ayuda económica por parte de la iglesia. Los siervos del Señor tienen derecho a recibir un dinero, ¿cierto? Dinero por parte de la iglesia para sustentar sus necesidades físicas. Pero van a notar ustedes que él a ese derecho también va a renunciar por amor a la iglesia, por amor a los corintios. Entonces, comencemos. 1 Corintios 9:1 dice, hace 4 preguntas, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Todas esas preguntas hay que contestarlas que sí, efectivamente, él es apóstol, él es libre, él vio a Jesús, y el mismo día en que él se convirtió es Jesús el que se le aparece, y él ha tenido de parte de Jesús revelaciones específicas, él ha visto a Jesús. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Sí, porque él fue el que llevó el evangelio a Corinto. Él fue el que los evangelizó y el que fundó esa iglesia. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Resulta que había un grupo en Corinto que no lo consideraba apóstol. ¿Y por qué? Bueno, les voy a decir. Corinto tenía un grupo de personas económicamente muy fuertes y parece ser que en un momento determinado le ofrecieron ayuda económica al apóstol Pablo, pero le dijeron, Pablo, nosotros le vamos a ayudar a usted en su ministerio, solo que usted se comprometa a ayudarnos en nuestros propósitos. Muchos de esos propósitos eran políticos. Cuando él se dio cuenta que detrás de ese recurso iba a haber manipulación, y que esa libertad que él tenía en Cristo iba a quedar limitada porque ellos ahora podían decirle qué decir y qué no decir, qué hacer y qué no hacer,
él decide renunciar a esa ayuda que la iglesia de Corinto le podía dar. Pasa que en las iglesias, en algunas iglesias, las iglesias le pagan un salario al pastor, pero le dicen: pastor, nosotros le pagamos, pero usted predica esto. Y diga esto y esto no. Y el pastor queda limitado al gusto de la congregación. Eso ha pasado. Cuando eso sucede, hay que tomar el ejemplo del pastor, del apóstol Pablo, y decir: más bien deje así. Prefiero no recibir ese dinero, pero tener la libertad de decir las cosas que enseña el Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo quería. No quedar subyugado a la voluntad de unos pocos por un recurso económico. Pero eso no les gustó a estos de Corinto. Y entonces, en represalia, decidieron decir: este no es apóstol. Para nosotros este no es apóstol. Entonces él necesita demostrar primero que sí es apóstol, demostrar que sí ha sido enviado por el Señor y dejar ese precedente de que él no va a permitir que sea manipulada la verdad por un recurso económico. Esa era la acusación. Entonces, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Bien, lo que viene a continuación es la forma en que los siervos itinerantes, hombres de Dios que viajaban de ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia, ellos lograban hacer su ministerio porque habían varias formas de solventar su ministerio. Uno era a través de la comida. Donde llegaban, las iglesias se encargaban de darles el alimento. Otros, y no solamente ministros del Señor, eso era muy común en la cultura grecorromana, en donde los filósofos, por ejemplo, también hacían esos viajes, y donde llegaban, cobraban una inscripción para enseñar sus filosofías. Entonces, vivían de lo que la gente les pagaba. Otros de esos filósofos incluso vivían muchas veces de pedir limosna, de pedir una ayuda para sobrevivir. Y otros, quizás los de menos, tenían un empleo, un trabajo. El apóstol Pablo era uno de ellos. Él fabricaba carpas de cuero y de eso vivía él y solventaba su ministerio. Pero él les va a decir a ellos: miren a lo que estoy renunciando, aunque tengo derecho, renuncio a todo eso. Y comienza a decir, a mencionar de qué cosas tiene derecho. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Es decir, ¿acaso yo no tengo derecho de que cuando vaya donde ustedes me den un plato de comida? Sí, tengo derecho, decía él. Pero ojo, porque él está renunciando a ese derecho. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Muchos de ellos viajaban con sus esposas porque eran viajes muy demorados. Se tenían que ausentar de sus familias meses. Entonces ellos preferían ir con sus esposas e incluso algunos con sus hijos. Y las iglesias solventaban también el sostenimiento de esas mujeres, de esas esposas o de esos niños. Y era un derecho. Pero parece ser, ¿cierto?, que él renuncia a ese derecho y listo. Yo no me les voy a comer ni un plato de comida a ustedes. Está bien, aunque para este momento él es viudo, posiblemente sea viudo, lo que se estima. Pero si él tuviera esposa, entonces él también renunciaría a que a ella le ayudaran con algo. Noten que dice que era algo que los hermanos del Señor y Cefas, o sea Pedro, hacían. El apóstol Pedro viajaba con su esposa. Los hermanos del Señor, nosotros creemos que María y José tuvieron hijos y eran hermanos de Jesús, y esos hombres en vida de Jesús no creyeron en Jesús, pero una vez que muere Jesús,
se convierten en grandes líderes de la iglesia, como Jacobo, o es el mismo Santiago que usted tiene en su Biblia. El libro de Santiago lo escribió el hermano de Jesús, que fue el primer obispo de Jerusalén. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, es decir, que parece ser que solo a Bernabé y al apóstol Pablo les iba a tocar fabricar carpas para poder sobrevivir, pero los demás no, los demás estaban viviendo de lo que las iglesias generosamente les daban. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Es decir, ¿conocen ustedes a un soldado que le toca comprarse las botas, que le toca comprarse el uniforme, que le toca comprar el fusil, que le toca comprar las balas, el sombrero? Eso no existe, dice él. Todo se lo da el ejército. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Imaginen un caficultor cosechando su café y no pudiendo tocar ni un peso de eso. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Entonces, él primero da unos ejemplos muy humanos, como para que todos lo entendieran. Pero ahora él va a usar la palabra de Dios también. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debía arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más él, que había sido el apóstol que les había llevado el evangelio? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Hay una realidad en medio de la iglesia cristiana, y es que mucha gente hoy no va a las iglesias porque se ha puesto un obstáculo al evangelio de Cristo, y es el tema de los diezmos, las ofrendas. Mi hermana creció conmigo en el evangelio, íbamos junto a la iglesia, juntos, pero ella se casó con alguien que es católico, y ella varias veces lo ha querido invitar a la iglesia cristiana. Ellos viven en Pereira, pero cosa curiosa que siempre que han ido han hablado de los diezmos, siempre. Ha sido la prédica, ha sido el tema, y la última quizás fue como la peor. Fueron, y ese día la que predicó fue la pastora, y el tema fue: miren cómo estoy vestida. ¿A ustedes les parece justo que yo me esté vistiendo así? Yo debería vestirme mejor. ¿No es que soy la pastora? ¿Ustedes se sienten orgullosos de que su pastora esté vestida así? Y ese fue el tema. El apóstol dice: ay, venga, venga, yo prefiero salir en pantaloneta, yo prefiero salir en taparrabos, pero no poner tropiezo a que alguien conozca de Jesús por defender mi derecho, dice él. ¿Es mi derecho? Sí, es su derecho. La Biblia dice que es el derecho del que predica la palabra vivir de los diezmos. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado esas historias de pastores supermillonarios? Y que ese testimonio ha hecho que mucha gente se aleje de Cristo. Deberíamos aprender a vivir de una manera que no despierte en nadie ninguna sospecha, ni ninguna crítica, ni ningún juicio. Creo que un pastor no debería estar ni mendigando, pero tampoco mostrando una vida de excesos, porque tanto lo uno como lo otro es tropiezo para el evangelio. Entonces,
Él, aunque tiene todo ese derecho de decir, si yo tuviera esposa, ustedes deberían ayudarme a sostenerla. Si yo estuviera con usted, ustedes deberían darme la comidita, ayudarme. Pero como me di cuenta que ese tema entre ustedes iba a poner tropiezo, yo renuncio a ese derecho. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Acompáñenme a los textos bíblicos del Antiguo Testamento de donde él está sacando esta información. Números 18, 20 y 21. Números 18, 20 y 21 dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. ¿Qué significa eso? Que cuando Josué fue el que recibió de Moisés el liderazgo del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y transitaron por el desierto y llegaron a la tierra prometida. A Josué le correspondió dividir la tierra, entregar la tierra. Pero Dios les había dicho a los levitas, son 12 tribus, entre esas está la tribu de Leví. A los levitas no me les entregue territorio. Y si ustedes miran, los que tienen buenas Biblias con mapa al final, encontrarán un mapita en donde aparece la división de la tierra de Canaán, cómo quedaron repartidas las tribus, y se van a dar cuenta que no aparece en ninguna parte Leví. A Leví, a los levitas, no les dieron tierra para cultivar. En ese tiempo, toda la economía funcionaba de la agricultura, de la ganadería y de la agricultura. Entonces, la tierra era el mayor recurso que una persona podía tener. Pero el Señor dijo, a los levitas no me les va a entregar tierra. Ellos van a vivir diferente. Por eso está hablando, y dijo Jehová a Aarón, porque Aarón era el sacerdote, el levita. De la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Los levitas fueron esparcidos por todo el territorio de Canaán. Tenían que estar por todas partes ministrando al pueblo en torno a la ley de Dios. Y ellos iban a vivir de lo que el pueblo llevaba en sus diezmos y sus ofrendas. De eso vivían los levitas. Acompáñeme a Deuteronomio 18:1. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos, para siempre. Entonces, por ley, el apóstol Pablo les menciona primero por regla natural, que el que tiene ovejas, que el que tiene vacas, toma esa leche, que el que cultiva come de lo que cosecha, que el soldado, al soldado se le da todo lo que necesita, en fin. Pero legalmente, bíblicamente establecido, él también les habla de esto. Dice que es,
es un mandato de Dios que los que trabajan en el ministerio vivan del ministerio. Entonces muchos dirían, bueno, pero eso es el Antiguo Testamento. Eso es ley. Pero sigamos leyendo porque él también pone a hablar a los hombres, pone a hablar a los levitas y ahora pone a hablar a Jesús. Versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, por donde lo mire, es una orden del Señor que quienes predican el Evangelio vivan del Evangelio. Versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice el apóstol Pablo. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Y no es que él era un hombre orgulloso, no diga que es que hoy no, pues tan tocado, ay, no le puede decir nada, porque realmente él se sentía feliz y dichoso de sentirse libre para predicar el Evangelio sin deberle favores a nadie, sin tener que predicar lo que solamente querían oír, sin ser manipulado. Él se sentía feliz por eso. Esa es mi gloria, tener la libertad de predicar el Evangelio. 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Él básicamente dice, mire, si yo estoy predicando el Evangelio no es porque necesite plata, porque no tengo más que hacer, no. Es porque me fue impuesta una necesidad. Seguramente el apóstol se dio cuenta que podía dedicarse a otras cosas, pero en el fondo siempre iba a primar llevar el Evangelio, llevar la palabra del Señor. ¿Cómo sabe alguien que fue llamado a predicar el Evangelio? Porque no es capaz de hacer otra cosa. No se siente bien haciendo otra cosa. Así le paguen muy bien. Siempre hay en el corazón una sensación de que algo está dejando de hacer. Y era esa sensación que él tenía. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Así lo haga de mala gana, igual lo tengo que hacer, dice él. Prefiero hacerlo de buena gana y recibir mi galardón. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. El galardón de él era que sentir que él no ponía tropiezo a nadie, que el Evangelio que él llevaba no iba a ser impedimento para que alguien se acercara al Señor. Que lo primero es el Evangelio. Lo más importante en nuestras vidas debe ser el Evangelio. No podemos decir entonces que nadie le ayudaba al apóstol Pablo. Realmente él tenía ayuda. Habían otras iglesias de las cuales él sí recibía ayuda. Pero básicamente su sustento primario lo recibía de su empresa, de sus carpas. Hoy en día es muy común ver pastores que trabajan en lo secular y que usan de su tiempo, que llamamos libre, para servir al Señor. Y funciona. Lo hacía el apóstol Pablo. Incluso en muchos lugares se aconseja, por lo que hemos hablado, por no poner tropiezo, que el siervo pueda solventar sus gastos también con un trabajo secular. También debemos decir que hay quienes viven 100% del Evangelio, que se dedican de tiempo completo y no tienen sino tiempo para el Señor. La iglesia de la que les hablo, que ayudaba al apóstol, Filipenses capítulo 4, él a ellos sí les recibía.
Pero mire el corazón del apóstol. Que es el corazón de aquellos que realmente sirven al Señor con un corazón puro. Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Es decir, ustedes tenían las ganas de hacerlo, no habían tenido la oportunidad, pero al fin pudieron ayudarme. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Qué bonito, el apóstol Pablo dice, yo soy de aquellos que si tienen, están bien, y si no, también. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchas veces usamos ese versículo sin entender que ese versículo solamente se aplica para aquellos que son generosos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, es para gente que es generosa. Es una bendición apostólica. A veces la usamos y a veces la gente dice, ay, ¿por qué el Señor no me bendice? Pues porque tú no bendices, porque no obras como la gente a la que le está escribiendo el apóstol Pablo allí. Bien, aquí nosotros como iglesia, como algo de confidencia, tengo que decirles, nosotros, ustedes no nos ven recalcando todo el tiempo el tema de los diezmos, las ofrendas, pero sí quiero decirles que nosotros usamos esos diezmos y esas ofrendas para pagar el servicio de los pastores en este lugar. Del 100% de los diezmos, las ofrendas primicias, el 28% se usa para los emolumentos que se le dan a los pastores. Bueno, eso era el año pasado. El año pasado nos dio el 28%. ¿Qué se hace con el resto? Se reinvierte en la iglesia para pagar facturas, para el mercado, el ministerio de mesas, para ofrendas que se dan a hermanos que no son pastores pero que sirven también en la iglesia. Entonces, usted puede estar tranquilo que nosotros no somos de esos pastores que se están quedando con todo, pero sí somos de los que reconocen que los que trabajan en el ministerio deben vivir del ministerio. ¿Sí? En este momento la iglesia cuenta con 3 parejas pastorales, el pastor Cristian, la pastora Julie, el pastor Sebas, la pastora Lady, el pastor Diego, la pastora Karen y yo. De ese grupo pastoral, el pastor Diego y la pastora Karen no reciben ni un peso por el ministerio que realizan en medio de la iglesia. Ellos son de esos pastores que tienen un empleo por fuera, que Dios los ha bendecido con un empleo, y entregan todo para el Señor. Esa clase de pastores tienen ustedes en medio de nosotros. Y los demás pastores reciben un emolumento, pero es gente que trabaja también. Pastor Sebas tiene un empleo por fuera y se ayuda para sostener a su casa y su familia. El pastor Cristian, la pastora Julie están levantando empresa y tienen ideas y Dios los está ayudando con eso. Entonces, ustedes no tienen vagos,
Ahí el más vago soy yo. Que tengo el privilegio de que a mí la iglesia me da el emolumento como a ellos igual, pero a mí la iglesia me paga el arriendo y las facturas. Tengo como esa gabelita que no tienen ellos. Pero yo me siento feliz porque los conozco a ellos y jamás se han arrimado a decir, pastor, ¿y por qué esa maraña? Pastor, súbale a eso. Jamás. Estoy seguro que ellos son como esa gente, como el apóstol Pablo. Páguele o no, ellos ya han sido comisionados y ellos no son capaces de vivir sin predicar el evangelio. No se puede. Entonces, hay que bendecir al Señor por la vida de ellos, ¿sí? Porque ellos están sirviendo en esta casa con un corazón como el del apóstol Pablo. Me alegra mucho que hay personitas entre ustedes que tienen detalles con ellos. Eso es bendición. Qué bueno que hay personas que se encargan de cosas que ellos no alcanzan a cubrir y hay otros, anónimos, que lo hacen. Y eso es bendición para esta casa. Nos sentimos muy felices, pero sobre todo que entiendan, por lo menos lo entendemos nosotros así, la prioridad de nosotros como iglesia, pues primero no es que nos paguen, no es tener un salario, sino que el evangelio sea predicado, que es la prioridad del apóstol Pablo aquí. Él prefiere renunciar a esos recursos con tal que el evangelio sea predicado. El punto es, volviendo al tema del evangelismo, ¿y cómo estamos nosotros frente a ese llamado de predicar el evangelio? ¿Será que los recursos que estamos recibiendo como iglesia los estamos aprovechando para llevar el evangelio de Jesús? Esos recursos que usted con amor trae a este lugar, a este altar, que llámese ofrenda, diezmo, primicia, como usted lo quiera llamar, igual es un recurso que usted de amor trae. Ese recurso, nuestro mayor anhelo es que sea usado para el extendimiento del reino de Dios. Tiene que ser así. Y debemos soñar con eso. Mucho de ese dinero nos lo gastamos nosotros mismos aquí. Y bueno, gloria a Dios por eso, pero yo me he preguntado, ¿y cuánto de ese dinero vamos a usar para llevar el evangelio afuera? Porque si el apóstol Pablo estaba dispuesto a renunciar a su propio derecho por el evangelio, nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer por llevar el evangelio? Sacarlo de estas cuatro paredes y darlo a conocer afuera. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Yo siento de parte de Dios en mi vida y en mi corazón una urgencia por cambiar cosas que hagan que como iglesia nos volquemos a llevar el evangelio afuera, a usar recursos afuera. De manera que, iglesia, les pido que en la medida de lo posible honren, ¿cierto?, la vida de estos pastores y de siervos que tiene esta casa. No solo son los pastores, tenemos a la hermana Eliber en la cocina, tenemos a Legitarias, que es todera. El Señor le entregó algo que yo solo lo he visto en ella. Y es que para ella no hay nada más maravilloso, en serio, de verdad, que coger una escoba. Cuando yo voy a Home Center, a mí me encanta ir a mirar baldosas, baños, máquinas. ¿Sabe para dónde va ella? A abrazar productos de limpieza.
Y no le estoy diciendo mentiras de nada. De nada. Mire, usted entra y ella inmediatamente arranca a ver quitamanchas, desengrasantes. Esa es la vida de ella. El Señor le entregó una pasión por las escobas y los traperos. ¿Cuándo ha dicho ella, páguenme por servir en la casa? Nunca. Hay muchachos del Ministerio de Alabanza que también reciben una ofrenda porque han entregado su vida al ministerio. Hay otros que están entregando su vida al ministerio, pero la iglesia no les está aportando nada. Y yo creo que deberíamos llegar a eso, porque a mí me impactó cuando leí ese texto. Acompáñenme una vez más a Corintios 9:13. Donde dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Del altar participan. Me impactó mucho más cuando en el Antiguo Testamento dice, en torno a los levitas, dice, y todos recibirán igual parte, sin hacer acepción. Aquí la iglesia hace acepción conmigo. Pero bíblicamente dice, en torno a los levitas, todos deben estar en igualdad de condiciones, todos. El versículo que nos vamos a aprender es el versículo me olvidó. El 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ese va a ser el versículo para aprendernos esta semana y en el cual meditaremos el próximo jueves. Pero también quiero compartirles algunos otros textos en torno a este tema que son bien importantes en torno a la dignidad y al honor de aquellos que sirven al Señor. Primera de Timoteo 5, 16 al 18. Primera de Timoteo 5, 16, 18 dice, los ancianos, es que yo lo tengo, leámoslo en esta versión y luego se los leo en esta otra que me pareció muy chévere. En la Reina Valera dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia. Es decir, la iglesia ha de ser grabada también, no solamente el sostenimiento de quienes trabajan en el Evangelio, sino que debe la iglesia sostener a las viudas con las siguientes características: mayores de 60 años, que no tenga a nadie que vea por ellas, que haya sido marida de una sola esposo, que haya sido esposa de un solo marido, que haya educado a sus hijos en el Señor, que esté dedicada a la oración. Muchos eso tienen más requisitos. La iglesia tiene en medio de nosotros hay una mujer así. La iglesia le entrega una ofrenda a una mujer así, que fue esposa de un pastor en esta iglesia hace muchos años y ella es viuda. Y la iglesia le apoya con una ofrendita pequeña, pero lo hacemos, lo cumplimos. Pero si la viuda tiene quien vea por ella,
dice que no sea agravada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Sigamos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. En esta versión dice: los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la Escritura dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla grano. Y dice también: los que trabajan merecen recibir su salario. Entonces es bíblico, iglesia, que los pastores que predican el evangelio vivan de los diezmos. Eso sí es bíblico. Hay mucha gente que lo critica y dice: esos pastores. Yo le digo sí. Muchos de esos pastores han tomado más de lo que es justo y están dando mal testimonio. Pero no por ellos tenemos que dejar de ver que la Biblia sí enseña que hay que tener cuidado de los que predican el evangelio, y ojalá bien remunerados, bien remunerados. ¿Qué es bien remunerado? Por lo menos que puedan vivir dignamente, que puedan hacer su mercado, que puedan tener su salud, su pensión. La iglesia no nos paga salud y pensión, nos toca a nosotros de nuestra cuenta. Que puedan tener lo normal. No estamos hablando de excesos. Eso es bíblico, ¿sí? 1 Pedro 5 del 2 al 8, del 2 al 3. 1 Pedro 5 del 2 al 3, ¿qué dice? Este ya es un mensaje para nosotros, pastores. Nos dice el Señor a nosotros, pastores: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. En esta versión, la Nueva Versión Internacional, dice: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación, ni por ambición de dinero. Como les dije, a mí me consta que ellos, los que hoy los pastorean a ustedes, no tienen ambición de dinero. No tienen ambición de dinero. Ya estarían en otro lugar, estarían haciendo otra cosa. Es más, como les dije, el pastor Diego y la pastora Karen no reciben, antes dan. Es una bendición esa clase de corazón. Ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Queremos ser ejemplos para ustedes en todo. Que nos tengan paciencia, porque como humanos también se nos descacha. Pasan cosas. Pero es nuestro deseo y nuestro anhelo ser ejemplo. Creo que más que predicar una palabra y decir, es que ustedes vean que realmente la vivimos, la aplicamos. Eso edifica, eso realmente es lo que en últimas va a darles a ustedes el fundamento de que la palabra es verdadera y que lo que se enseña en este lugar es real. Bien. No siendo más, hoy fue más bien breve. Pero dentro de 8 días vamos a ampliar un poquito más el tema de quienes predican el evangelio vivan de él, pero no lo vamos a ver como desde la perspectiva económica,
sino desde la función de predicar el Evangelio. Vamos a ampliar mucho más ese tema que ha estado dándonos vueltas en este tiempo, de que salgamos de estas cuatro paredes y que podamos llevar el Evangelio a otros lugares. ¿Sí? Ahí el Señor nos ha estado dando estrategias, cosas. Tenemos el día cero. Próximamente vamos a ir un grupo de nosotros al día cero. Es un lugar en donde es una finca hermosa, preciosa, donde vamos a llevar gente que no conoce de Jesús, los vamos a evangelizar allá. Eso va a ser una gran oportunidad que como iglesia vamos a tener, y que luego que vengan de ese lugar, de ese encuentro, tenemos que cuidar todos de ellos. El tiempo se acorta, necesitamos predicar la palabra del Señor. Póngase de pie. Pedirles, en primera instancia, que oren por nosotros, los pastores. Pedirles que el Señor guarde nuestras vidas en santidad, en pureza, en obediencia, en humildad. Que nunca nuestro corazón se vaya a inclinar a otras cosas. Que siempre podamos amar al Señor primero, que no veamos el servicio al Señor como fuente de recursos, que nuestro servicio en este lugar sea como debe ser. ¿Sí? Que usted ore por eso, que el Señor nos guarde. Y orar para que el Señor nos capacite a todos, porque todos necesitamos predicar el Evangelio. Nos capacite para hablarle a la gente que no conoce al Señor con estrategias. Nos dé sobre todo el amor por las almas, la pasión por las almas y los medios para hacerlo. Acompáñame a orar. Padre, delante de ti, Señor, nos presentamos. Yo en representación de mis hermanos pastores en este lugar, aquellos que tú, Señor, has escogido para cuidar este rebaño. Hemos vivido, Señor, durante largo tiempo juntos. Hemos podido pasar por diferentes cosas. Y yo doy testimonio delante de tu iglesia que ellos te han servido con el corazón. Que a pesar de muchas cosas difíciles, ellos han decidido estar aquí para servirte y para predicar tu palabra, Señor. Aún en medio de mucha escasez, cuando la iglesia incluso no entregaba ningún recurso, ahí estaban ellos, sirviéndote, Señor. Si hoy en día ellos reciben y participan del altar, es porque han sido puestos a prueba y han sido tenidos por dignos. Han mostrado amor al reino y a las almas, más que al dinero. Yo te pido que los bendigas económicamente, Señor. Que aquellos que tienen empleo fructifiquen en sus empleos, prosperen, les vaya muy bien, Señor. Que tú les des el tiempo para seguirte sirviendo, porque a veces tantas ocupaciones nos ahogan. Se esfuerzan por cubrir las necesidades de su familia y por cubrir las necesidades espirituales de la iglesia. Yo te pido, Señor, que a los que les falta provisión, tú les bendigas. Tú lo has hecho, tú has sido fiel. Hemos visto cómo tú nos has sustentado. Podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, estamos saciados. Tú has sido bueno con nosotros. Guárdanos de amar el dinero. Guárdanos, Señor, de querer servirte por dinero. Que siempre en nuestro corazón exista un deseo por hacerlo para ti,
con remuneración o sin remuneración. Oro por la iglesia, para que esta iglesia ame el dar, como lo hace hasta el día de hoy. Que no encuentre tropiezo en torno a este tema en medio de nosotros. Que por culpa nuestra ellos no se vayan a apartar de tu palabra y del evangelio, Señor. Que siempre encuentren en nosotros buen ejemplo, más que palabras, más que doctrina. Encuentren ejemplo de vida, Señor. Que tú bendigas también a tu iglesia, porque tu palabra muestra que las iglesias que se han ocupado del dar, tú les bendices grandemente, Señor. Bendecimos la economía de las familias en este lugar, declarando, Señor, que nada les falta, que tú les entregas en abundancia, que tú provees para sus familias, tú llenas sus alacenas, sus neveras, tú les provees para pagar sus servicios, sus cuentas, sus deudas, que en todo ellos sean prosperados, y aquellos que están pasando dificultades económicas puedan poner sus ojos en ti, confiar que tú has sido fiel y seguirás siendo fiel, que a los que amas, Señor, tú les sostienes, tú les provees, que nada falta a los que te buscan, cuando te buscan de corazón. Y oramos, Señor, para que los recursos que tú permitas que administremos tengan una prioridad entre nosotros, y sea el evangelismo, sean las almas de aquellos que no te conocen, Señor. Que esos recursos sirvan para que podamos ir donde no hemos ido, para que podamos predicar tu palabra donde no se ha predicado. Si tú has de traer recursos a este lugar, Señor, que sean para el engrandecimiento de tu reino, para la obra tuya en esta casa, Señor. Que eso sea algo que no se nos olvide nunca, que no se nos aparte de nuestro corazón, que vivamos para ti, para servirte. Gracias por todos aquellos que en su corazón sienten pasión por predicar la palabra y que se han dado cuenta que no hay nada más importante que predicarla. Gracias por aquellos que estás llamando en este tiempo a servirte, Señor, que estás inquietando. Gracias por esos jóvenes que estás permitiendo que sus vidas sean diferentes al del resto de jóvenes. Gracias por todos aquellos que están entendiendo que estamos un día más sobre esta tierra porque hemos sido colocados para salvación. Ya nosotros tenemos el cielo. Tu sangre nos ha redimido, pero aún hay muchos que no conocen y que están esperando que nosotros les llevemos las buenas noticias de salvación. Guárdanos de vivir solo para nosotros mismos. Guárdanos de vivir por el dinero y por las cosas materiales. Que esa no sea, Señor, nuestra razón de vivir. Lo material y lo físico no sea lo primero. Sea tu reino, Señor. Sea tu palabra. Que por encima de todo sea la predicación, el evangelio, la salvación. Gracias te doy, Padre, porque hasta el día de hoy tú has sostenido esta casa y no nos ha hecho falta nada, Señor. Para todo hemos tenido. Bendito seas por proveer para este ministerio, Señor. Y de la misma manera declaro para todas las casas y familias aquí presentes, que la bendición sea en todos y para todos, en el nombre de Jesús. Amén. Ya.